puertas a adorar al Señor, porque hemos sido bendecidos, porque hemos sido bendecidos, porque hemos sido bendecidos, es que venimos a adorar al Señor, venimos a adorar al Señor. Sábado Santo, día de gozo y de reposo que santificó. Sábado Santo, día de gozo y de reposo que Él santificó. Abrimos nuestras puertas a alabar al Señor, abrimos nuestras puertas a adorar al Señor, porque hemos sido bendecidos, es que venimos a adorar al Señor. Estuve haciendo toda esta mañana visitas a los hermanos de nuestra iglesia y personas que ya están dispuestos a recibir al pastor de vuelta en casa, y he estado también escuchando por el camino algunos programas de las iglesias que se reúnen en sábado y adoran al Señor este día santo especial que el Señor separó para encontrarse con el hombre a tiempo completo. Y he visto programas muy lindos, palabras muy hermosas, canciones verdaderamente edificantes, y me imagino lo bueno que será un día estar en gloria en la patria celestial, en el trono de Dios, con la muchedumbre de redimidos, alabando al Cordero por los siglos de los siglos. Casi al final del libro de Isaías, en el capítulo 66, dice el profeta de parte de Dios: y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que es una profecía de cómo será la adoración en la tierra nueva, y lo dice el profeta Isaías, que de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos a adorar delante del Todopoderoso. Es una tremenda bendición haber aceptado a Cristo, y le decía a alguien que cada vez que decimos sí a una doctrina bíblica, le estamos diciendo sí a Dios, porque el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Les estoy saludando con mucho cariño, con mucho aprecio y con mucho entusiasmo a todos los hermanos, amigos y oyentes y seguidores de este programa. Hemos comenzado hoy un poquito más tarde, unos 50 minuticos más tarde, porque como dije, he estado haciendo visitas a mis hermanos en sus casas, y siempre la conversación se torna agradable y placentera. Pero aquí estamos para presentar la palabra de Dios, para terminar este ciclo que comenzamos el sábado pasado sobre el anatema. Hoy vamos a terminar esta historia extraordinaria y bastante estresante, si se quiere decir, que está registrada en Josué capítulo 7. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la gracia y de lo que es la ley. Solamente vamos a parafrasear un poco el tema de la ley y la gracia. Nosotros estamos acostumbrados, hemos oído repetidas veces personas que dicen: nosotros, refiriéndose a su iglesia, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ustedes están bajo la ley. Bueno, este término yo creo que está tomado un poco a la ligera, y estoy, ya dije, parafraseando, hablando sobre el tema. No voy a entrar en textos bíblicos ni en detalles relevantes, porque no estamos estudiando ese tema hoy. Pero este es un tema que está en suspenso en la mente de muchos creyentes. ¿Tú vives bajo la ley o vives bajo la gracia? Hay una forma que habitualmente uso para explicar este tema que pudiera parecer muy difícil y controversial, el tema de la ley y de la gracia. Y yo lo explico o lo aplico a las personas de la siguiente forma. Mientras
tú vayas por una vía que dice 35 millas, el speed limit dice 35 millas. Mientras tú vayas a 35 millas, tú estás bajo la gracia. No eres un buen conductor, ya tienes 3 o 4 tickets en tu registro de tránsito, pero esta vez vas manejando al límite de velocidad permitido por la ley, 35 millas. Mientras vayas a 35 millas, estás bajo la gracia. Eres un culpable de otros crímenes de tránsito, pero esta vez estás bajo la gracia. Ahora, de pronto miras el reloj y recuerdas que la cita que tienes es en un pueblo cercano, pero que no estás tan presto a llegar porque la distancia todavía que tienes que cubrir es larga. Por lo tanto, hundes el pie en el acelerador y como no suelen haber policías a esa hora, según tu versión de las cosas, en esa zona vas a hundir el pie en el acelerador y vas a ir más rápido. Tienes razones justificadas para ir más rápido porque alguien te está esperando. Es una reunión muy importante, posiblemente para ti, para tu familia, o para la iglesia, o cualquier excusa que encuentres. El asunto es que vas a más de 35 millas. Vas a 38 millas por hora. Y generalmente los vigilantes, los policías, los guardas del tránsito, cuando ven una persona que va a 3, 4 millas por encima del speed limit, no van a hacer mucho problema por esto. Por ahí algunos policías que quizá ese día no pudieron cumplir sus requerimientos, sus normas, no alcanzaron sus metas de las multas que iban a llevar de vuelta a la unidad de policía, y dice, este mismo va pasado de velocidad, y corre detrás de ti, te pone las luces, te para y tienes el desagradable encuentro con la policía del tránsito. Ahora vas a llevar una multa de $150, 170, 200, lo que sea, de acuerdo a la gravedad del lugar donde cometiste la infracción, porque acabas de entrar en un problema. Te saliste de aquella etapa que estabas bajo la gracia y caíste bajo la ley. Algunas personas piensan que están exentos de guardar los 10 mandamientos porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pastor de su iglesia o la pastora de su iglesia les ha dicho, nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Por eso es que no tenemos que guardar el sábado, ni mucho menos. Yo quiero decirte que generalmente el mandamiento que se escoge para invalidar la ley de Dios es el 4º mandamiento, es el del sábado. A ningún pastor, a no ser que esté loco, se le puede ocurrir decirle a sus miembros de la iglesia, ustedes no tienen que guardar la ley, ustedes pueden cometer adulterio porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No lo va a decir. Sin embargo, no cometerás adulterio es el 7º mandamiento, y acuérdate del sábado para santificarlo es el 4º mandamiento. Exactamente lo mismo, dice el apóstol Santiago, si hay una persona que ofende en un punto, se hace culpable de toda la ley. Ahora bien, ¿quién determina si yo estoy bajo la ley o bajo la gracia? ¿El policía o yo? Cuando el policía llega a la ventanilla del carro, yo le digo, vamos a decir que yo soy el conductor, yo le digo, mire, yo solo iba a 37 millas, y dice 35, me he pasado 2 millas, 38 millas, 3 millas me he pasado. Si yo excedí los 35 del límite de millas, estoy bajo la ley. Si él quiere ponerme ticket o no, es problema del policía, pero ya pisoteé la ley. Así que es bueno que sepamos, no importa quién nos enseñó el Evangelio, en qué iglesia crecimos, quien determina si yo estoy bajo la ley o bajo la gracia, no es el pastor de mi iglesia, es Dios. Porque Cristo vino a darnos un ejemplo que esa ley santa, justa y buena, dicho por Cristo, el mandamiento es santo, justo y bueno. Y ese mandamiento que Cristo cumplió en su vida, lo pudo cumplir por su conexión con el Padre, por la santidad que desarrolló orando y clamando a Dios,
Y esta temperatura de fe, este ambiente, esta conexión vital con el Padre que está en los cielos, le dio a Cristo la fórmula para vivir una vida victoriosa a pesar de que Él fue tentado en todo. Tú y yo no somos tentados en todo. Pero Cristo fue tentado en todo para darnos un ejemplo que de la misma forma que Él hizo, nosotros también podemos hacer. Así que, ¿quién determina si estoy bajo la ley o bajo la gracia? Cristo. Si vivo en armonía con su palabra, y yo quiero decirte que el hecho de que firmemos debajo de los 10 mandamientos no quiere decir que ya guardamos los mandamientos. Nosotros firmamos debajo, aceptamos que esta ley está vigente y que esta ley es la que regula el pecado en la tierra. Esta ley es la que le dice al pecador: necesitas de Cristo. La ley no puede salvarme, pero Cristo sí me puede salvar. Pero quien me lleva al conocimiento del pecado es la ley de Dios. Así que si estoy bajo la ley o bajo la gracia, no lo determino yo, ni lo determina el pastor de la iglesia, sino lo determina Cristo en su santuario, con sus manos laceradas por nuestros pecados. Y cuando ando en una vida armoniosa con Él, puede ser que esté bajo la gracia. Que Dios te bendiga mucho. Y en otro tema, más adelante, vamos a abundar esto con textos bíblicos. Vamos a disfrutar la claridad de la Biblia versus la confusión de muchas iglesias que con las mejores intenciones pretenden enseñarnos un neocristianismo que no es nada bíblico. Hay una canción muy linda que dice: pecador sin esperanza, mi Jesús te ama a ti. Cuando estaba yo perdido, el Señor salvóme a mí. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz le da. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz le da. Limpia al pecador más vil y paz le da. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz le da. Limpia al pecador más vil y paz le da. Pensamiento muy lindo que dice: justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la obra del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí solo. Quiere decir, nosotros hemos aceptado que Dios existe. Primera cosa, aceptamos que sí, que Dios existe. Después aceptamos que Él nos ama, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y ahí paramos. Nos vamos a la iglesia a cantar, a decir aleluya, a decir gloria a Dios, Dios te bendiga. Y entramos en una especie de maquinaria que es muy parecida a la vida de un cristiano. Vestimos como creyentes, vamos a una iglesia, nos involucramos en las actividades de la iglesia. Sin embargo, paramos ese día. Pero el creyente fiel
va a escudriñar las Sagradas Escrituras, va a estudiar la Biblia y va a ir descubriendo mensajes, doctrinas. ¿Por qué es importante la doctrina? Porque las herejías y las tradiciones están tan bien perfiladas, tan bien diseñadas por el enemigo, que aún creyentes que llevan años perteneciendo a una congregación todavía creen en el espiritismo, todavía aceptan disfrazarse en Halloween, todavía creen cosas absurdas porque no han hecho un pacto de fe con el Señor, no han entendido la doctrina bíblica, se dejan llevar por el empujón de la multitud. Los creyentes, los que somos, hemos escogido el camino del sacrificio de Cristo, hemos de ser fieles a su palabra, a sus enseñanzas, a sus mandamientos y meticulosos al conocer las Sagradas Escrituras, porque ese es el mapa de escape de este mundo y donde viviremos con Cristo eternamente, porque a través de ese mapa encontramos la salida. Es una luz nueva que llega a nuestra vida. Hemos vivido en oscuridad, algunos en la oscuridad del paganismo, otros en la oscuridad del escepticismo, otros en la oscuridad del materialismo, otros en la religiosidad fanática. Todos esos son puntos de oscuridad y de miseria donde el Señor con su luz nos ha venido a rescatar. La luz de Cristo es el impacto que produce en el alma las Sagradas Escrituras. Hay personas que le señalas con el dedo el texto bíblico en la Biblia y le lees en alta voz, pero su mente está ya completamente bloqueada para recibir una nueva luz. Si nos llenamos la boca para decir que la Biblia es una fuente inagotable, que es un río de agua viva que corre y que atraviesa los valles y las montañas, está bien. Pero cuando nos muestran una nueva luz, una porción bíblica, una doctrina que es bíblica, y me refiero a una doctrina que no forme parte de un solo texto, sino que las doctrinas puedes encontrar comprobación en los diferentes evangelios, en los libros del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, y también aparece esta doctrina en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Debíamos tener todos los creyentes una hipersensibilidad para reaccionar positivamente a cualquier cosa que diga la Biblia. Yo siempre recuerdo ese incidente que hubo cuando Cristo estaba crucificado. Pilato mandó poner un letrero que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, en 3 idiomas. Los fanáticos, los judíos fanáticos, los fariseos se encolerizaron y fueron donde estaba Pilato y le dijeron: mira, pusiste Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Él no es el Rey de los Judíos. Pon Jesús de Nazaret, el que decía que era el Rey de los Judíos. Y Pilato ya estaba bastante incómodo con los judíos porque acababa de cometer un crimen, que aunque se lavó las manos, no se pudo lavar la conciencia. Acababa de cometer un crimen, condenar a un inocente, y ya estaba bien molesto. Y Pilato hace una declaración y dice: lo que he escrito, he escrito. ¿Qué quería decir esta frase de Pilato? Pilato está diciendo: yo soy una autoridad, no soy ningún mediocre, no soy ninguna persona del vulgo, soy una autoridad, soy el gobernador de la provincia de Judea, estoy representando a Roma y yo escribí eso y así se queda. Hermano, ¿qué chasco se tenían que haber llevado estos señores judíos que fueron a esta demanda? Ahora, pónganse a pensar. ¿Qué te hace creer que algo que escribió Dios con su dedo haya sido abolido y por quién? Es muy importante que sepamos que el enemigo de toda justicia de la palabra de Dios es Satanás. Y frenéticamente a lo largo de los siglos ha atentado con la palabra de Dios. Hubo un momento en que las Biblias fueron quemadas y en las plazas de las ciudades
arrancaban la Biblia de todas las casas y las quemaban en grandes hogueras. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo odia el texto bíblico porque es lo que puede cambiar al individuo, convertir el alma, sanar el corazón enfermo de pecado, y esta persona viene a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos ser fieles, escudriñar las Escrituras, dijo Cristo, porque a ustedes les parece que en ella tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Así que vamos a ser más atentos al escrito está y vamos a desconectar un poco las tradiciones y las cosas que aprendimos, porque en definitiva vamos a ser juzgados por una palabra que hoy tenemos en las manos y hacemos bien en prestar atención, estudiarla, profundizarla y conocerla. Cada persona debía dedicar conscientemente algún tiempo de la mañana, de la tarde, cuando mejor le acomode, pero el mismo horario siempre para hacer un hábito del estudio de la Biblia y del conocimiento que Dios quiere ofrecer. Dice esta canción infantil: la Biblia, libro santo es, palabra del Señor. Me gusta abrirla y leer cuán grande es su amor. La Biblia, libro santo es, palabra del Señor. Me gusta abrirla y leer cuán B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios, en ella siempre confío yo. La B-I-B-L-I-A, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda, lámpara es a mis pies tu palabra. En un momento el apóstol Pablo elogia a Timoteo, su ministro, porque desde la niñez, dice él, tu abuela y tu madre, Loida y Eunice, te han enseñado las sagradas escrituras. Y qué bueno sería que pasáramos algún tiempo en la casa estudiando las Sagradas Escrituras con nuestros hijos, leyéndoles relatos bíblicos. Tristemente, voy a casa de creyentes, personas que aman a Dios, y la niña o el niño pequeñito ese que no sabe ni hablar correctamente, ya tiene su cajita en las manos, pasando deditos y los ojitos prendidos ahí, pasando deditos. Ustedes saben a qué me refiero. ¿Qué tiempos aquellos cuando nuestros padres y nuestras mamás y nuestras abuelitas nos enseñaban de la palabra de Dios, nos leían historias bíblicas y nos fascinaban las historias que están registradas en el Antiguo Testamento y fortalecían la fe de nuestras mentes jóvenes y nuevitas de paquete y aprendíamos de la palabra de Dios? Pero los tiempos han pasado y los niños ya no son inquietos, los niños ya no corren, ya no juegan en el patio, ya no juegan en la calle con nosotros amiguitos, ahora están sentaditos en un lugar tranquilitos para que el enemigo les enseñe todo lo que él quiera por medio de la internet. Espero que algún papá, alguna mamá en el mundo me escuche y dedique tiempo a leerle a su hijo las historias de la palabra de Dios. No vamos a presentar un mensaje que no nos haya impactado a nosotros primero. Hay un pensamiento de Cristo que dice: el discípulo no es mayor que su Señor. Quiere decir, si los padres no están impactados con la palabra de Dios, si el Evangelio de Jesucristo no estremece las fibras de nuestros corazones, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Que Dios tenga misericordia de nosotros y que estos momentos sean momentos de búsqueda de Dios, de búsqueda de la pureza y de la santidad
que solamente en la Biblia podemos encontrar. Fidelidad es un término que no admite porcentajes. La fidelidad es al 100%, no existe fidelidad al 99%. No es fidelidad. Si un hombre y una mujer, y siempre pongo este ejemplo, y algunos se ríen, un hombre y una mujer están delante de un juez o delante de un pastor casándose, y el pastor les pide votos de fidelidad y que ella diga: yo lo voy a ser fiel a él al 98%. Yo creo que ese hombre la va a mirar, se va a reír porque pensará que es un chiste, pero cuando la vea seria, le dice: ¿en serio? ¿Al 98% me vas a ser fiel? Ella le dice: yo te prometo, yo te garantizo aquí delante del pastor y de estos testigos que te voy a ser fiel al 98%. Yo estoy seguro que ese hombre, si es hombre y si tiene sentido común, le va a decir: bueno, pastor, ahí se la dejo. Le dice al papá y la mamá: ahí se la entrego. Yo necesito fidelidad al 100%. Es posible que ni él mismo sea capaz de ser fiel a ella al 98%, ni al 50%. Sin embargo, no aceptamos que fidelidad sea algo con bajo porcentaje, porque fidelidad es absoluta o no es fidelidad. Dios es fiel a nosotros, completamente fiel. Sus promesas son fieles y verdaderas y se cumplen de generación en generación. Es posible que te esté yendo bien a ti o a mí, aunque no somos muy buenos con Dios y no somos muy fieles a Dios, porque las promesas que Dios le ha dado a nuestros padres o a nuestros abuelos, que sí oraron por nosotros y se preocuparon por nosotros, se estén cumpliendo hasta un tiempo de gracia determinado. Pero la fidelidad de Dios es absoluta. ¿Qué espera Dios de nosotros? Fidelidad absoluta. Y es muy penoso, muy triste, cuando a veces hemos visto en la calle personas que en la iglesia son una cosa y en la calle son otra cosa. Es bastante triste, bastante doloroso esto. Pero vamos a inspirarnos no en el hombre, vamos a inspirarnos en la fidelidad y en la belleza de Cristo, porque Él nos amó y nos amó primero. Dice esta canción: tu fidelidad es grande, fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Es tu fidelidad. Antes de entrar en el texto bíblico, vamos a tener una oración reclamando la misericordia de Dios, la presencia de su Espíritu Santo, y que este tema que vamos a terminar hoy, que comenzamos el sábado pasado, si alguno no escuchó el tema del sábado pasado, aparece en YouTube con el nombre de Anatema, primera parte. Y antes de entrar en este texto bíblico, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe y nos haga entender la belleza y la sencillez de la palabra de Dios. Oramos. Bendito Señor, al abrir la Biblia, reconocemos que estamos en terreno santo. Y solamente el Espíritu Santo, moviéndose en medio nuestro, puede darnos la claridad de entender lo que tú has escrito para nosotros.
Señor, ¿qué sería del hombre sin Dios? Vamos a estar siempre en una posición desventajosa, triste y penosa, porque el hombre ha salido de las manos de Dios y volverá a ser feliz solamente cuando tenga una comunión salvadora con Cristo. Pedimos el perdón de nuestros pecados y nuestra negligencia, y nuestros fracasos. Te rogamos que nos tengas compasión, que nos tengas misericordia, y ya que nos hemos acercado a escuchar tu palabra, que no salgamos frustrados y que sea tu Espíritu el que controle esta situación. Oramos por los enfermos, por nuestra iglesia Arca de Gracia, que ya nos estamos proyectando para abrir los servicios en el templo. Que tú, Señor, separes el trigo de la cizaña. No vamos a hacerlo. Seas tú quien separes trigo de cizaña y que atraigas a la iglesia a los que verdaderamente necesitan de Cristo y van a aprovechar cada segmento y cada palabra que se predique. Que tú, Señor, como tienes el aventador en tu mano y tu voz aguda, coseches los que han aceptado a Cristo y tires a un lado los que están rechazando tu palabra. El mundo se está definiendo en este momento a favor de la justicia y a favor de la impiedad. Tú, Señor, escoge tu pueblo, escoge tus hijos de los cuatro cantos de la tierra y manifiéstate en gloria con gran poder y con gran omnipotencia y llévanos de vuelta a casa. Queremos estar ya contigo, Señor, en las mansiones celestiales. Saca de nosotros toda tradición mundanal y que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba. Oramos por tu misericordia y por tu dirección divina en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos estado estudiando el sábado pasado en mi canal en YouTube. Aparece mi nombre, Pastor Joel Rubén Díaz de la Paz. Y el tema del sábado pasado se titula Anatema, primera parte. Hoy vamos a concluir este mensaje que en honor al tiempo no pudimos terminar. Así que vamos a ir al capítulo 7. Voy a leer rápidamente los versículos que iniciaron el tema y voy a comenzar a predicar en el versículo 13, donde vamos a comenzar el tema de hoy. Así que dice el capítulo 7, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2 o 3 mil hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo hasta allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3 mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y entonces, ¿qué harás a tu gran nombre, oh Jehová? Y el Señor dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado
y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado en sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de medio de vosotros. Y hasta aquí llegamos la vez pasada. Bien, ¿qué es un anatema? Es algo condenado por Dios para la destrucción o reservado para Dios y su uso sagrado. La palabra tiene como un doble significado. En este caso, el manto babilónico que Acán tomó, toda esta historia la podemos leer desde el capítulo 6. El manto babilónico que él tomó para sí había sido condenado a la destrucción por las prácticas paganas, lujuriosas y sucias de estos cananeos que Dios había condenado a la destrucción, y el lingote de oro iba a ser reservado para el tesoro de Jehová del templo. Así que Acán no podía tomar ni lo uno ni lo otro. Ambas cosas eran anatema, pero como él las tomó y las escondió en su cabaña, y su familia, todo el mundo dijo silencio, que no se sepa hasta más adelante, entonces ahora él es anatema. Hay un texto que leímos la vez pasada que está en Proverbios 28, 13 y 14, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si hay una cosa que el pueblo de Dios tiene que hacer en estos últimos días, es limpiar su casa, sus vidas, sus intimidades de todo tipo de anatema y de todo tipo de suciedad. Soltarse del anatema no es tan fácil, máxime si esto ha sido un logro personal, o ha sido algo que ha subido tu autoestima, o algo que te produce mucha satisfacción o mucho placer. No vas a querer despojarte del anatema. Pero Cristo dice en su palabra: si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti. Es mejor que entres al cielo, a la gloria, sin una mano, que todo el cuerpo ser echado en las llamas. Y si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, y así sucesivamente. Cristo está diciendo que nos tenemos que desprender de lo que nos estorbe para entrar a la casa de Dios, al reino de la gracia, al reino de la justicia eterna. Esto es muy serio. El hombre pecaminoso, enfermo, con decadencia y con tendencias malsanas y lleno de abominaciones, también tiene un código divino inherente en su cuerpo, puesto por Dios. El hombre también puede reaccionar espiritualmente. El hombre también puede decir no. Aquí vemos a José en Egipto, cuando estaba solo como esclavo, le había pasado mal, pero ahora estaba en una casa de un funcionario importante, donde vivía una mujer bella, exótica, de estas que se toman selfie todo el tiempo con la boquita arrugada y con la piernita levantada. Y esta muchacha puso sus ojos en José, pero José dijo no. Y hay que ser muy hombre para decirle no a una mujer, porque decirle que sí se lo dice cualquiera, pero para decir no a una mujer bella que tiene la boquita apretada y el selfie, la patica levantada, hay que ser muy macho y muy varón de Dios. Y José dijo no. Y cuando José dijo no, pudo vencer una tendencia pecaminosa y dijo un no por la justicia, un no por la santidad. ¿En cuántos dilemas nos vemos nosotros los creyentes cuando tenemos que enfrentar las tentaciones? Porque si no hemos fortalecido nuestro espíritu, entonces estas tentaciones nos van a ganar. Yo creo que Acán no había hecho una correcta conexión con el Dios que ellos profesaban. Por lo tanto, amó las cosas materiales a una costa de su vida. Miren, hermanos, estamos viviendo en el tiempo de la teocracia. En este ataque a Jericó, Dios mandaba, el profeta escuchaba y transmitía sus mensajes al pueblo y se hacía lo que Dios decía. Ahora bien, dice Dios a Josué: Josué, mira, no estés afligido, no estés en luto,
echándote polvo sobre la cabeza porque tienes un problema. Hay una persona que robó, por lo tanto ese anatema forma parte de toda la congregación y mientras ustedes estén en pecado no van a poder hacer frente a sus enemigos. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Y ahí tú ves a tantos predicadores hablando de la prosperidad. La prosperidad es algo que está condicionado a la fidelidad absoluta. La fidelidad a nuestro Dios. Dice el versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Proverbios 28:14. El 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora la misma idea viene repitiéndose por el sabio Salomón y dice, bienaventurado aquel hombre que siempre respeta a Dios, que siempre teme a Dios. Pero el que insiste en pecar caerá en el mal. Quiere decir, el pueblo de Israel se le había concedido el privilegio de sacarlo de la esclavitud de Egipto, caminarlos por el desierto y llevarlos a una tierra que era la mejor tierra del mundo. Si hubiese habido otra tierra mejor que esa, allá Dios los hubiera llevado. Y no me hables del océano Atlántico y de América, porque si Dios que abrió el Mar Rojo puede abrir el Atlántico, para Dios todo es nada. Bien, el Señor los llevó a esta tierra. Abrió el Jordán para que ellos pasaran en seco, entraron a la tierra de Canaán. El primer obstáculo era Jericó. Vencieron Jericó, pero la orden dada por Dios era no toquen nada de esa ciudad. Ahí va Acán, un hombre materialista, un hombre de esos que se ríe cuando el pastor está predicando, o de los que se duermen cuando el pastor está predicando, de los que no le importa lo que se esté haciendo en la iglesia porque están en su mundo materialista. Y ahora ese hombre duda de Dios y ve un manto babilónico y ve un lingote de oro y en medio de la guerra del botín recoge y se lo lleva para su casa y lo esconde. La mujer que lo ve llegar con aquel cargamento va a protestar, él le pone la mano en la boca, esto me lo estoy imaginando, y le enseña el lingote de oro, la mujer se quedó calladita, no habló más. Los hijos que llegaron después, lo mismo. Ahora dice el Señor a Josué, tienes un problema. Hermano, cuando hay un pecado en una casa, cuando hay un pecado en una iglesia, hay que combatirlo, hay que arrancarlo de raíz, porque contamina y pudre toda la congregación. Esto nadie lo discutiría, a menos que te acuerdes de lo que pasó en este momento. Dios dice, Israel ha pecado, han escondido. Fíjense cómo Dios habla todo el tiempo en plural, porque un pecado ofende a Dios y su presencia y su bendición se detiene. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 13, levántate, santifica al pueblo, o sea, ponlos a orar, ponlos a ayunar, ponnos a clamar a Dios para que Dios se manifieste. Levántate y santifica al pueblo. ¿Con quién está hablando Dios? Con Josué, un hombre temeroso de Dios con grandes e interminables oraciones en favor del pueblo de Israel. Santifícalos para mañana porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Hermanos, una vez escuché a un pastor predicar en una iglesia bien humilde. El pastor también una persona muy humilde, casi sin ninguna cultura, de una malísima dicción al predicar, pero era un hombre santo, era un hombre de Dios. Esto que les voy a contar fue en Cuba. Y el pastor estaba predicando una porción bíblica que no puedo recordar ahora, obviamente hace muchos años de esto, pero yo sí me acuerdo que cuando él terminó de predicar era una porción bíblica bastante dura, era un ministerio de reprensión. Y yo me acuerdo que aquel pastor que no tenía mucha cultura y que tenía muchos problemas de pronunciación, de dicción, etc., se para así frente a la iglesia y da 2 toques con el puño en la mesa y dice: hermanos, está bueno ya de hacerse los bobos con Dios. Es una frase muy común en Cuba, hazte el bobo, no te vayas a hacer el bobo. Está bueno ya de hacerse los bobos con Dios. Ustedes saben bien de qué estoy hablando. Y fue muy interesante, muy curioso, porque yo no acostumbraba a ver ese tipo de términos
desde un púlpito, pero ahora yo estoy entendiendo que este hombre estaba presentando un mensaje. Él sabía la iglesia que tenía y los veía que se estaban haciendo los bobos con Dios. El pueblo de Israel en este momento está en una crisis. Ellos no podían fracasar en ninguna batalla porque ellos están recibiendo una tierra que Dios les dio, pero que tienen que conquistarla al filo del machete. Entonces, resulta que tumban a Jericó, la ciudad más grande, la más fortificada, la inexpugnable, la famosa Jericó, cayó. Ahora vamos a una ciudad pequeñita, que incluso los espías dicen, no, suba todo el pueblo, si son poquitos, eso es nada. Sí, pero no tienen el favor de Dios. Ya hablamos la vez pasada de que Josué también falló y pecó de cierta manera, porque Josué no tenía que haber ordenado el ataque a la pequeña ciudad de Jai sin consultar con Dios. Si él hubiera consultado a Dios, Dios le hubiera dicho, no vayas a tomar Jai porque hay un anatema en medio de ti y no voy a estar con ustedes. ¡Qué fantasía la de los creyentes de estos días! Pisoteamos la ley de Dios, le fallamos a Dios, repetimos el pecado 1:30 veces y después pretendemos decir, el Señor te va a bendecir, que Dios te bendiga, el Señor está con nosotros, no va a pasar nada. Hermano, no es así. Somos pecadores, tenemos que confesarnos todos los días, tenemos que humillarnos delante de Dios todos los días, porque a veces no de palabras, a veces no de acción, sino de pensamientos, viajamos por los túneles de la muerte que Satanás nos enseña. ¿Quién no se ha extasiado en un pecado sencillamente acostado en su cama? No lo has cometido, no lo has llevado a cabo, pero estás consintiendo en tu corazón con esa perversidad que el diablo puso en tu mente. Los grandes pecados que registra la Biblia, las grandes cosas terribles que pasaron en la Biblia, como el asesinato de Urías el Eteo por manos de David, el rey de Israel. Todo para acostarse con la muchacha loquita aquella que se bañó desnuda para que el rey la viera. O sea, esos pecados horrendos no empezaron ahí, empezaron en la mente. La mente es nuestro campo de batalla donde ganamos o perdemos. Obviamente, la tentación después es cosa de minutos, porque ya en la mente Satanás sabe, por nuestra respiración, por nuestras pupilas, él no puede leer los pensamientos, pero él sí puede percibir nuestros signos vitales mejor que el mejor galeno, el mejor médico. Él puede percibir nuestros signos vitales, nuestra respiración, nuestra excitación. Él sabe cuando el hombre consintió en aquel pensamiento sucio que él puso. Por lo tanto, desde que lo pensaste, ya estás en pecado. Desde que lo pensaste o lo pensé, ya hay un anatema en mi corazón, en mi vida, en mi casa, en mi iglesia. ¿Qué me hace creer a mí que puedo hacer lo que me da la gana y no voy a afectar mi vida? No voy a afectar mi familia, no voy a afectar mi iglesia, no voy a ofender a Dios. Dios está al tanto de mí. ¿Cómo nos gusta que cuando estamos enfermos, con una fiebre alta, clamar a Dios y que Dios nos sane? Nos encanta eso, porque nos han dicho que Dios nos responde en cualquier lugar, en cualquier momento. Mira, Jonás en el vientre del gran pez oró y Dios lo oyó. Vamos a orar y Dios te va a sanar. Nos gusta eso, sí, pero Dios también está presente. Dios también ve, Dios también puede leer nuestros pensamientos. Dios también puede conocer todo de nosotros, lo más secreto, Dios lo sabe. ¿Cómo crees que se sentirá Dios cuando voluntariamente consentimos en las propuestas de Satanás? O sea, ¿cómo es posible que tengamos el nombre escrito, pensamos nosotros en los libros de la iglesia y tenemos una vida corrupta, sucia, mentirosa, depravada, infiel y pensamos que no pasa nada? Dice el Señor, mira, Josué, levántate, haz que la gente ayune, haz que la gente ore, haz que la gente confiese sus pecados y yo me voy a manifestar. Yo voy a estar presente. Pero no va a pasar nada hasta que no saquen el anatema de en medio de ustedes. Y ahora viene el procedimiento. Vamos a ver cómo lo manda hacer Dios. Versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Y la tribu que Jehová tomare
O sea, eran 12 tribus, ¿no? Ahora, Jehová, por una suerte que se echaba, Jehová iba a decir tal tribu. La tribu que Jehová tomare se acercará con todas sus familias. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Quién habló? Jehová. Miren, hermanos, cuando a veces leemos un texto bíblico en la iglesia, un salmo, leemos los 10 mandamientos, las iglesias que leen los 10 mandamientos, cuando leemos alguna porción bíblica importante, al final nos gusta decir, palabra de Dios. Y qué lindo se ve eso, qué solemne se ve. Pero este versículo dice, y el que fuera sorprendido en el anatema, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Yo te digo ahora aquí, palabra de Dios. El que habló aquí fue Dios. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo cercar a Israel por las tribus. Fue tomada la tribu de Judá, y haciendo cercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego cercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi, e hizo cercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Yo te digo, ¿para qué es necesario todo este proceso? Si el Señor sencillamente podía decir, reúne a toda la congregación, y yo te voy a decir a ti, Josué, quién es el sinvergüenza que cometió esta prevaricación, tú lo vas a sacar y vamos a hacer justicia. No, todo este sorteo, todas estas selecciones por casa, por familia, por tribu, etc., son momentos de gracia, momentos de misericordia, opciones de confesar que Dios le está dando a Acán. El Señor le está dando cordel, le está dando oportunidades, le está dando el chance de reparar el daño y confesar su pecado, pero no lo hizo. Viene el sorteo, ve que se vienen acercando y sigue callado. Entonces, ¿qué dice el texto bíblico de Proverbios 28:14? El que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Qué está haciendo la gente cuando se le señala el pecado? Endureciendo su corazón. ¿Sabe la gente, sobre todo los creyentes, saben qué está bien y qué está mal? Sí lo saben. El Espíritu Santo le dice a la gente qué está bien y qué está mal. No hay que romperse la cabeza. El pastor no te tiene que decir qué está bien y qué está mal. Tú sabes lo que está bien, tú sabes lo que está mal. Pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Está clarito. ¿Qué está haciendo Acán mientras se llaman por tribu, por casa, por familia, por varones? ¿Qué está haciendo Acán? Endureciendo su corazón, demostrándole que no le importa Dios, no teme a Dios. Entonces Josué, versículo 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. O sea, alaba a Dios. ¿Por qué te has resistido? Glorifica a Dios, te está glorificando a ti mismo. Glorifica al Dios de Israel, hijo mío. Dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. O sea, Josué le está dando la última oportunidad a Acán. Mira, confiesa tu pecado delante de todo el pueblo aquí, Señor, y yo pequé, perdóname. Dios, perdóname. Vamos, muévete, confiesa. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado. Qué bueno que hubiera terminado ahí. Qué bueno que se hubiera quedado ahí. Quizás Dios hubiera tenido misericordia de él. Pero dice, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro, peso de 50 siclos, lo cual codicié, tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. A ver,
En el momento que Acán habla, que abre la boca, que al fin va a confesar, porque ya no le queda de otra, dice que el manto babilónico era muy bueno. ¿Tú crees que una persona que ve el pecado bueno está arrepentido? ¿Tú crees que una persona que no suelta el pecado está arrepentido? Mira, yo te digo algo, Acán debió venir a esa reunión con todo eso. Y cuando empezaron a echar suerte, diga, no echen más suerte. Yo merezco la muerte. Porque por mi anatema, por mi pecado, por mi desobediencia murieron 36 hombres valientes, que hoy sus mujeres están viudas y sus hijos están huérfanos por mi pecado, por mi maldad y por mi materialismo. Sí, yo creo que Dios hubiera tenido misericordia. Pero todavía eso está escondido en su tienda. Y él dice, yo vi un manto babilónico muy bueno. Hermano, ¿cómo tú puedes perdonar a quien no te pide perdón? ¿Cómo tú puedes justificar a quien no quiere ser justificado? ¿Cómo una persona que está pecando abiertamente contra Dios va a recibir ningún favor de Dios, ninguna bendición de Dios, ninguna sanidad de Dios si tú estás pecando contra Dios y estás poniendo en descrédito y en deshonra el nombre del Todopoderoso? Eres un anatema. Y Dios te ama, sí, porque Dios tiene la capacidad de amar al pecador y aborrecer el pecado, pero el pecador se tiene que soltar del pecado, de lo contrario el pecador es considerado un anatema. Y para que un pecador no sea considerado anatema, tiene que soltar el anatema, botarlo, quemarlo y aborrecerlo para que Dios tenga misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, lo bota, alcanzará misericordia. ¿Está claro? ¿Cómo es posible que tú quieras agradar a Dios, pertenecer a una iglesia, servir al Señor, viviendo en pecado, viviendo en anatema todos los días de tu vida? ¿No te pesa la conciencia? ¿No sientes el dedo de Dios? ¿No sientes la ira de Dios sobre ti? Porque el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Está claro? No tienes ni que ponerte bravo por eso. Es una decisión que tú estás tomando de servir a Dios o servir a los dioses que sirvieron tus padres. Los dioses del materialismo, los dioses de la fornicación, los dioses de la violencia, los dioses de la maldición. Tú puedes servir a Dios y librarte de ese estigma, de esa miseria pasada. Pues vi entre los despojos, dice acá, un manto babilónico muy bueno. Hermano, no se te olvide esto. Si todavía tú o yo vemos bueno el pecado, somos anatema delante de Dios. Yo no puedo dejar ese trabajo porque es un trabajo muy bueno. Yo no puedo dejar esa mujer porque esa mujer es muy buena. Y la mujer mía no me atiende como me atiende esta. Eso es un anatema. Ese hombre sí es casado, pero es un hombre muy bueno y me atiende, me cuida, mira, y me cuida a mis hijos. Eso es un anatema. Dios no te va a bendecir. Eso es una bendición del diablo. Y cuando el diablo bendice es para matarte, para acabar con tu vida. No puedes disfrutar del anatema y esperar que Dios te va a bendecir. Tienes que romper con el pecado. Tengo que romper con el pecado así me duela, porque es anatema a Jehová. Josué entonces envió, versículo 22, mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo, o sea, todo como él dijo. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Trajeron todo y lo abrieron ahí para muestra, testigo de todo, del pecado de Acán. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, por orden de Dios, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy.
Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar fue llamado Valle de Acor o Valle de la Desgracia hasta hoy. ¿Qué te parece, hermano? El mismo Dios que es amor, el mismo Dios que es compasión, que es ternura, también es fuego consumidor. Mira, hay una cosa que nosotros no entendemos. Dios no puede existir. Su presencia no estará nunca donde hay pecado abierto, pecado sin confesar, pecado al descaro. Dios no se manifiesta. Porque Dios es santo. Él no puede estar donde está el pecado porque sería cómplice. Dios no hace ninguna concesión con el pecado. Dios ha hecho una concesión con el pecador que ha ofrecido a su Hijo para que pague con su sangre divina la pena de muerte eterna que reclama Satanás para nosotros los pecadores. O sea, Satanás pecó, fue expulsado del cielo. Después de una gran batalla. Ahora, nosotros estamos pecando igual que Satanás y él nos acusa. ¿Cómo tú lo vas a amar a ellos si ellos son los pecadores? Entonces, para eso viene Cristo, da su sangre en la cruz y paga la exigencia que Satanás tenía por nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a estar pecando y después estar alabando al Señor? ¿Cómo? No. O una cosa o la otra cosa. Dios puede amar al pecador y separarlo del pecado. Pero si el pecador se aguanta del pecado con todas sus fuerzas, con todo su vigor, y no puede soltarlo porque tiene la justificación correcta, la respuesta correcta para no soltar el pecado, nada puede hacer Dios. Dios tiene que abandonarte a tu suerte. Hay un pensamiento por ahí que dice que cuando nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios, entonces es Dios quien dice, hágase tu voluntad. ¿Qué pasó con Acán? Él no pudo confesar, el espíritu de arrepentimiento no estuvo nunca en su alma. Él, con su pecado, después de haber sido advertido, logró darle una entrada a Satanás, perdieron una batalla que era simple y 36 valientes murieron, dejando hijos huérfanos, dejando mujeres enlutadas por el pecado de un hombre egoísta que no pudo acatar la voluntad de Dios. Hermano, yo te voy a hacer un llamado. Hay un texto que está en Hebreos 10:26. Yo lo voy a leer para terminar esta plática bíblica, pero te quiero hacer un llamado. Mira, el pecado es sabroso. El pecado es compatible con nosotros. El pecado nos gusta. Es más, parece que lo necesitamos. Hay una mujer que tiene un esposo y tiene sus hijos, pero él no le dice lo que ella espera que él le diga, y empieza a mirar a otro hombre, y empieza a codiciar a otro hombre. Finalmente pierde su matrimonio, pierde su felicidad, porque es una mentira tras otra la que el diablo pone en tu corazón cuando estamos en pecado. Yo te digo algo, hay que renunciar al pecado, hay que romper con la iniquidad y seguir a Cristo. Y las dos cosas son un sacrificio. Pero dice el Señor en su palabra, voy a hacer un pacto con sacrificio en la casa de Israel. Un pacto con sacrificio es que vas a sacrificar lo que deshonra a Dios. Te gusta mucho, pero deshonra a Dios. Y haces un sacrificio y lo dejas. Y cuando lo dejes hoy, lo vas a tener que dejar mañana, porque mañana Satanás va a regresar con oferta. Y lo vas a tener que dejar pasado mañana. Y cuando tú te plantes en una posición firme para hacer la voluntad de Dios, el Señor te va a bendecir. Y nada de lo que Satanás te ofrecía lo vas a necesitar, porque Dios es más que suficiente y Él es tu Jehová, tu sanador, tu sustentador, tu proveedor y tu salvador. Todo eso son mentiras del diablo. Sé fiel a Dios y entrégate a Cristo, porque vienen cosas muy importantes. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 26. Lean conmigo, vamos a terminar con esta porción bíblica. Dice aquí Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que va a devorar a los adversarios. Así que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo
pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre, que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Están oyendo todo esto? O sea, ¿cómo vamos a pisotear la ley de Moisés porque 2 o 3 personas digan que ya no hay que guardarla? El que haga esto está en un grave problema porque va a recibir un castigo. Conocemos al que dijo, versículo 30, mía es la venganza, yo retribuiré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, estamos leyendo versículos donde se encara Dios frente a frente con el pecado, con Satanás, con el pecador, con el infractor, con el pervertido, con el apóstata y con el que está negando la fe. Si hay un momento que debíamos todos estar unidos, orando, ayunando y preparándonos para el regreso de Cristo, es este. Yo te hago una invitación y pido que Dios te bendiga mucho, te dé sabiduría, a mí también, y que cada día podamos hacer actos verdaderos de confesión, de humillación. Tenemos que dejar el pecado, abandonar la concupiscencia de la carne y tener vidas alineadas, reguladas, calibradas por la perfecta y santa palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, es mi deseo, mi oración, y que en esta etapa puedas renunciar al pecado y al anatema y seguir a Cristo y entregarle tu corazón, tu vida, y yo también. Vamos a orar. Padre, añade tu bendición a este texto bíblico, reprende todo espíritu de duda y de controversia y haznos ver la santidad de tus caminos y la pureza de este evangelio. Oramos por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestra iglesia y reclamamos tu bendición en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.